Estimados amigos, con la celebración del pasado miércoles, el miércoles de ceniza, comenzábamos el tiempo de Cuaresma. Este domingo primero, primer domingo de Cuaresma, nos va a presentar la liturgia, la palabra de Dios, en concreto Jesús, que es llamado al desierto, al inicio de su vida pública. Mirad, la Cuaresma no es un tiempo de buscar lo más difícil todavía. La Cuaresma no es un tiempo de grandes sacrificios y penitencias como fin último. La Cuaresma es un itinerario, la Cuaresma es un camino. Decía el Papa Francisco que la Cuaresma es un camino que nos lleva a Dios. La Cuaresma es el camino que nos lleva a la Pascua, nos lleva a la vida, nos lleva a la resurrección. Por eso la Cuaresma para nosotros debe ser un planteamiento serio, responsable, para preguntarnos si vamos o no dispuestos al desierto. Y el desierto no es un ámbito físico, el desierto es un modo de vivir, el desierto es un estilo de vida. El desierto es desprenderse de todo lo que es innecesario para buscar lo que es precisamente necesario, aquello de lo cual el ser humano, el creyente, el cristiano, no puede vivir, no puede subsistir. En el desierto Jesús es tentado por Satanás. En el desierto Jesús solo tiene sol, arena y hay todo tipo de tentaciones. Nosotros en el desierto de la vida, cuando buscamos a Dios, enseguida vamos a tener tentaciones. Las tentaciones, primero, que nos vienen de dentro, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que se revela. Vamos a tener tentaciones de fuera, incluso de los amigos, que nos van a ofertar quizá la comodidad excesiva. Y vamos a tener tentaciones del mundo y tentaciones del mal, del demonio. En definitiva, Jesús vence esas tentaciones porque no solo de pan vive el hombre, y hay que buscar siempre la voluntad de Dios. Amigos, con el corazón en la mano, os digo, desde Altea, primer domingo de Cuaresma, planteémonos seriamente cómo queremos vivir el tiempo de Cuaresma, cómo vivimos de verdad esta experiencia de Dios. Cada uno de nosotros, al plantearse este estilo de vida, tiene que plantearse, pues, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? Y fijaos que en el desierto no hay nada. Y la tentación que tiene Jesús es la de ser un líder. Le dice Satanás, convierte estas piedras en pan y verás cómo todos te adoran y te reconocen como Mesías. Tírate del alero del templo y verás cómo los ángeles te recogen y serás famoso, etc. Jesús tiene la tentación de ser un líder, de ser digamos hoy un político que va delante de las masas, un populista. Mirad, la tentación la tenemos nosotros también, la tentación del secularismo, de lo cómodo, de lo fácil, del hedonismo, la tentación de poner el corazón en las cosas. El desierto de la Cuaresma es una oferta, es una oportunidad para darnos cuenta que podemos vivir con menos, podemos vivir buscando lo esencial. Hagamos la prueba. Creo que si hacemos la prueba y aprendemos a desprendernos ciertas cosas, ciertas posturas, lógicamente alcanzaremos la felicidad. Es como aquel que está a dieta porque tiene mala salud y el médico le ha dicho que tiene que perder kilos. Lógicamente, durante el tiempo de dieta está sufriendo porque se está privando del alimento que le apetece, etc. Pero cuando se va pesando y la báscula le va reconociendo que ha perdido kilos y se encuentra bien de salud, se encuentra más ágil, se encuentra mejor de todo, se estimula, se anima, y es más feliz. ¿No os parece que si de verdad nos encontramos de verdad seriamente con el Señor en el tiempo de desierto, despojándonos de todo aquello que es innecesario, que es incluso una tentación, habéis hecho la prueba? Seremos más felices. Y esa felicidad nos estimula para seguir en el camino que nos lleva a la vida. Amigos, desde Altea os digo, mirad a ver si el camino que estamos siguiendo es el camino que nos lleva a Dios. O es un camino que no sé dónde nos lleva, pero si no es a Dios, es un camino perdido. Mirad a ver si en el camino de la vida, en el camino cuaresmal, nos hemos salido a veces al arcén de la carretera. Y ese arcén nos puede llevar a un accidente. Pues bien, el tiempo de Cuaresma es para volver a la carretera, para volver al camino. El tiempo de Cuaresma es una oportunidad. Y la Iglesia nos ofrece los medios de siempre. La oración, la limosna y el ayuno. Ni un solo día sin estar con Jesús, ni un solo día sin experimentar a Jesús uno a uno, de verdad, en la cercanía. Ni un solo día sin tener esa experiencia de caridad con los más necesitados, de hacer algo por los demás, que a veces no es dinero, a veces es tu tiempo, es tu delicadeza, es una llamada telefónica a quien no hace tiempo que no has hablado, es una visita al enfermo, es una visita a tus padres, es un detalle con la gente que vive a tu alrededor. Y el ayuno es despréndete de aquello que no es necesario,
de aquello que consideras a veces imprescindible y que no lo es. El ayuno que yo quiero es un corazón contrito, un corazón sincero. Empieza por una buena confesión, empieza por un sincero arrepentimiento y ese camino cuaresmal de desierto te llevará a la paz, te llevará a la alegría y perderás los kilos, ¿verdad?, de los michelines de tu pecado, de tu amor propio, de tu egoísmo y de tu vanidad. Ánimo, primer domingo de Cuaresma, tenemos por delante casi 40 días para buscar al Señor. Con ánimo, con alegría, en Cristo Jesús, que muere por nosotros en la cruz y nos invita a seguirle. Un fuerte abrazo. ¡Feliz Cuaresma!